nobles o reyes podían dejar las joyas de familia, títulos de propiedad, reliquias, piezas de valor y otros objetos que custodiaban los templarios en sus comandancias. Iban allí, depositaban sus bienes y a cambio recibían una nota con un código cifrado. Cada vez que tenían que pagar algo a lo largo del camino, iban a la comandancia local de los templarios que les daban dinero y recodificaban su nota. Cuando regresaban a sus casas, llevaban la nota y recogían sus cosas o pagaban su factura. Era una tarjeta de crédito, era como la American Express. Si eran asaltados por algún desconocido o les robaban, les podrían robar muy poco. La única forma de quitarles dinero era descifrar el código, y los templarios, que debían su reputación a su secretismo, eran muy buenos salvaguardando sus códigos de manos enemigas. Los servicios que ofrecían los templarios eran como el sistema bancario actual. Transferencias de dinero, crédito, pagarés, cajas de seguridad, planes de pensiones y testamentos. Pero el servicio más controvertido era el de depósitos de alta rentabilidad. Se convirtieron en banqueros en un sentido muy amplio. Prestaban dinero a emperadores, obispos, reyes, sacerdotes. Había una ley eclesiástica en contra del cargo de intereses. Ellos no cargaban intereses, cargaban rentas. Era un ingenioso y sutil eufemismo. Incluso con sus estrictas leyes contra la usura, la Iglesia hacía la vista gorda. Esa sería la primera de las muchas concesiones hechas a los templarios. En 1139, el Papa Inocencio II, el último protector de San Bernard, el patrón de los templarios, hizo una declaración, la llamada Bula Papal, en la que honraba a los templarios con unos privilegios sin precedentes. Los templarios recibieron unas extraordinarias prebendas de la Iglesia Católica. Se les permitía cruzar fronteras, que era un gran privilegio por aquel entonces. Fueron liberados de pagar impuestos y no estaban bajo ninguna autoridad excepto la del mismísimo Papa. Eso era un acuerdo excepcional en aquella época. ¿Qué indujo a la Iglesia a otorgarles esa carta blanca? La explicación más razonable para todas estas licencias es que fuera simplemente agradecimiento por haber protegido a los peregrinos. Pero yo soy escéptico sobre si este era el motivo real. Algunos sostienen que las recompensas dadas a los templarios podían haber sido no como agradecimiento, sino como pacto de silencio. Podría haber muchas razones de por qué se formó esta alianza tan generosa. Pudiera ser que la Iglesia tuviera secretos que no quería que fuesen desvelados. La primera teoría de esta alianza dice que se formó porque los templarios encontraron reliquias y manuscritos de extraordinaria importancia bajo el templo de Salomón. Manuscritos cuyo contenido no se ajustaba a los preceptos católicos. Por ejemplo, la posibilidad de una relación entre Jesús y María Magdalena. También una interpretación diferente de la relación entre Jesús y los apóstoles. O cualquier otra cosa que supusiera una interpretación de la Biblia diferente de los cánones aprobados. Cualquiera que fuera la razón que justificara estos privilegios de los templarios, lo cierto es que acumularon gran poder e influencia en todos los aspectos de la vida en la Edad Media. Construyeron iglesias y castillos. Compraron tierras y viñedos. Y tenían intereses en el comercio de importación y exportación. Una completa jerarquía se había formado. Cada país tenía su maestro templario vigilando al maestro de cada cuartel templario o comandancia. Pero el que gobernaba a todos estos maestros era el gran maestro templario, elegido de forma vitalicia. Controlaba los movimientos militares en Oriente y vigilaba los negocios templarios en Occidente. Toda la organización europea ayudaba a mantener el orden y los negocios en el lejano Oriente. De modo que los templarios en Europa poseían granjas, viñedos, fábricas de azulejos. En cualquier negocio que diese dinero estaban los templarios. Se dice que probablemente un 5% de los caballeros estaban en lugares donde había batallas. Así que en realidad un porcentaje muy pequeño de caballeros combatía a los musulmanes. La gran mayoría de los caballeros templarios formaban una infraestructura que mantenía luchando a ese pequeño porcentaje.
Pero mientras el imperio occidental de los templarios florece, sus fuerzas en Oriente Medio comienzan a desmembrarse. Comienzan a aparecer fricciones entre los distintos grupos cristianos. Los cristianos estaban desunidos. Llevaban décadas discutiendo. Fundamentalmente estaban debilitando su posición. El punto de inflexión llegó en 1187, en el desierto, más allá del mar de Galilea. Después de un siglo de conflictos, se entablaría una de las más crueles y decisivas batallas de las cruzadas. Los guerreros templarios depositarían su fe y sus vidas en manos de su comandante, Gerard de Ridefort. Gerard de Ridefort, que era el gran maestro de los templarios en ese momento, era un hombre impetuoso y colérico. No muy brillante, estratégicamente hablando. Sometidos a sus juramentos de lealtad y obediencia ciega, los templarios estaban a punto de entrar en batalla. Una batalla que podía poner fin a las cruzadas y que podía ser el fin de los templarios mismos. ...4 de julio de 1197. La batalla que está a punto de comenzar se llamará Los Cuernos de Jatín, el nombre de dos cimas que se elevan sobre las frondosas colinas de Tiberia, en el mar de Galilea. Sería un punto y aparte en las cruzadas y en la suerte y el futuro de la misteriosa orden militar conocida como los Caballeros Templarios. Ese día, unos 80 caballeros templarios liderados por su gran maestro Gerard aparecieron con el resto del ejército cruzado, un conjunto de diferentes facciones cristianas. Se calcula que formaban un grupo de unos 20.000 hombres. Se reunieron cerca de Séfora. Una vez más, se enfrentarían a Saladino, el gran caudillo musulmán. Saladino estaba guarnecido en Tiberia a una jornada de distancia. El ejército de Saladino era ligeramente mayor y tenía más caballería. Los cristianos tenían más soldados de a pie. Los líderes cruzados sabían que esto era una desventaja. Los cruzados tenían que tomar una decisión: lanzar sus fuerzas al encuentro del ejército de Saladino o permanecer en su posición a la espera del enemigo. Después de una reunión llegaron al acuerdo de esperar en una posición fácilmente defendible. El verano estaba avanzado y la tierra estaba muy seca. Lo mejor era aguardar la llegada de Saladino. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo. Entre los disidentes está Gerard de Ridefort, que había sido ascendido a gran maestro templario 3 años antes. Este gran maestro templario a menudo hacía cosas en contra de la opinión del consenso general, solo para mantener su estatus y salirse con la suya. Gerard mantenía un rencor largamente alimentado contra algunos aliados cruzados, prejuicios personales que algunos opinan que podrían explicar sus actos. La idea de mantenerse a la espera en su posición pudo haber sido de su rival, y él intimidó y obligó a la asamblea entera a cumplir su decisión de ataque, no en la noche fresca, sino a pleno día, y en contra de la reputación de buen estratega de Saladino. Eso fue fatal. El ejército cruzado comienza su marcha a través de un desierto cruel hacia Tiberia, sin agua ni cobijo. Al atardecer, débiles y desorientados se ven obligados a acampar. Es entonces cuando son rodeados por las fuerzas de Saladino. El ejército de Saladino prendió fuego a toda la maleza del desierto, provocando el desconcierto de los cruzados y haciendo su ya maltrecha situación insoportable. Durante los ataques siguientes, los cristianos fueron rápidamente diezmados. Fue la batalla más desastrosa en Tierra Santa. Los caballeros cristianos supervivientes fueron vendidos como esclavos. Según la costumbre, los caballeros templarios debían suicidarse. Pero el gran maestro templario, Gerard de Ridefort, rompió su juramento de no ser capturado vivo. Se dejó capturar a cambio de un rescate.
Unos meses después, en la batalla de Acre, fue capturado otra vez y fue decapitado. Para los cruzados cristianos, este es el principio del fin. Los templarios están desmoralizados por los actos de su gran maestro. Su moral está hundida por los rumores de que los cruzados han perdido en la batalla una de sus más preciadas reliquias, el fragmento de la cruz de Cristo. La suerte ha cambiado. La batalla de los cuernos de Hatín terminó con el reino de Tierra Santa, porque Hatín determinó la caída de Jerusalén, acaecida poco tiempo después. Saladino toma la ciudad pocos meses más tarde. A las órdenes de Ricardo Corazón de León, los cruzados siguen luchando. Retoman la ciudad en 1229, pero por muy poco tiempo. En 1244, los turcos retoman Jerusalén y ponen fin al dominio cristiano. En 1291 cae finalmente la última fortaleza cristiana, Acre, un antiguo puerto marítimo en la bahía de Haifa. La pérdida de la tierra sagrada es devastadora. La moral de Occidente está destrozada. Las siguientes cruzadas enviadas por Luis IX de Francia o Eduardo I de Inglaterra fracasan. Algunos ven en la derrota reminiscencias de la desastrosa batalla de Hatín, que mancharía para siempre la reputación de los templarios. Después de todo, la razón de la existencia de la Orden Templaria no era en absoluto tan necesaria como había sido antes. Desde ese punto de vista, quizás Dios no había bendecido a los templarios tanto como se había pensado. Después de la pérdida de Tierra Santa, estaban a punto de desaparecer ellos mismos, porque todo había sido organizado para mantener un ejército que protegiera la Tierra Santa, pero ya la habían perdido. Habían pasado 16 años sin conflictos, pero el nuevo gran maestro templario, Jacques de Molay, sigue pidiendo ayuda para retomar Jerusalén. Jacques de Molay visitó a todos los reyes de Europa, intentando entusiasmarlos con una nueva cruzada, pero no encontró apoyo. Después de casi 200 años de matanzas, los cruzados estaban acabados. Una vez que esto había sucedido, la razón de la existencia de los templarios parecía no tener sentido. No había motivos para mantenerlos. Ahora, en tiempo de paz, los caballeros templarios iban a pagar un enorme precio por sus décadas de privilegios en uno de los mayores escándalos públicos de la época. Todo comenzó en octubre de 1307, un viernes día 13. Un día que sería siempre recordado como fatídico. Aquella mañana, los cuarteles generales de los templarios en toda Francia fueron atacados por sorpresa. Tropas de toda Francia arrestaron a cuanto templario veían, sin tener en cuenta sus privilegios, y capturaron a un número considerable. Entre los arrestados estaba el gran maestro templario Jacques de Molay y una docena de sus caballeros. Se les imputaron delitos capitales y sus propiedades fueron incautadas. ¿Fueron los templarios víctimas de una conspiración? Su fama, los rumores de sus tesoros y objetos sagrados, ¿hicieron de ellos un objetivo o eran realmente ciertos los terribles cargos que se les imputaban? Negar a Cristo, escupir a la cruz, orinar sobre la cruz, practicar manifiestamente la homosexualidad. Cada día aparecía un cargo nuevo. ¿Cuál fue realmente el motivo de la caída repentina de los caballeros templarios? En las décadas siguientes, los estudiosos se esforzarán por averiguar la verdad, pero mientras tanto, la Inquisición intentará sacar sus propias conclusiones. Tobillos y pies abrasados lentamente en el fuego. Un artilugio llamado estrapado, un asunto muy desagradable.